Gracias, presidente. Estimados compañeras y compañeros, buenos días, bienvenidos. Quiero, en nombre de las dos afiliadas españolas de UNI, la Federación de Comercio de FECOT y la Federación de Comercio de UGT, daros la bienvenida a Madrid, desearos una buena estancia y, con toda seguridad, estoy deseoso de participar y que los debates y las resoluciones que podamos sacar nos puedan ayudar a salir de la encrucijada que, especialmente en nuestro país, estamos atravesando. En mi breve intervención quiero empezar por algo que prácticamente se conoce, pero que quiero remarcar, y es nuestra situación a nivel social. Una grave crisis social en nuestro país que su principal problema son prácticamente 5 millones de parados. Parados que, por mucho que queramos proteger desde las organizaciones sindicales españolas, son los grandes perdedores de esta situación. Hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo del principio de la crisis, ampliando las coberturas sociales. Seguimos teniendo una fuerte cobertura social en nuestro país, pero no es suficiente. El problema es que desde la reunión de mayo del 2010, donde prácticamente se da no una intervención económica en nuestro país, pero sí una intervención política, el Gobierno se ve obligado a dar un giro copernicano a sus políticas sociales. Desde ese momento, prácticamente todas las políticas han ido en una sola dirección. Lamentablemente, los grandes hacedores de esta situación, los que han provocado esta situación, son los grandes protegidos, los que no han tenido nada que ver con la situación, los grandes perdedores. En nuestro país, que ha tenido, como en toda Europa, a lo largo de los últimos 10 años, no de la parte de la crisis, de la parte de la bonanza económica, un crecimiento espectacular en las condiciones sociales y en el empleo, en las políticas sociales de derechos civiles, nos hemos encontrado en una situación que en este momento nos desborda, en lo económico y peligrosamente en lo social. Las encuestas sociales, en este momento, el primer problema es el paro, el segundo problema de nuestra sociedad son la clase política y las organizaciones políticas. No podemos mirar para otro lado. Nosotros somos organizaciones políticas. No estamos mandando el mensaje que una parte importante de la sociedad nos demanda. Esa tiene que ser una gran reflexión que yo estoy seguro que en los debates se va a dar. Estamos en una situación que hasta el lenguaje lo cambia todo. No somos capaces ni decir las cosas como son. Al capital le llamamos mercado. A los recortes, reformas. La ciudadanía no nos entiende y la ciudadanía se distancia. Se organiza de otra manera y, lógicamente, eso a nosotros debe ser nuestra primera preocupación. El futuro pasa porque seamos capaces de organizar, que es nuestra primera misión, como organizaciones sindicales, a los trabajadores, estando o no estando en activo. El hecho de que un trabajador esté en el paro no puede significar que se sienta desprotegido y no representado. Todo lo contrario. Debe ser nuestra primera preocupación, porque lo que primero necesita es un trabajo. Y en esa directiva, en esa dirección, nosotros tenemos que hacer una reflexión. Y yo agradezco enormemente a UNI, porque coincide con esa necesidad en nuestro país, que haya tomado la dirección de celebrar esta conferencia en Madrid. A nosotros no es de muchísima ayuda, porque aún los problemas que hacía Javier mención específicos del sector, que son históricos, y que tenemos que seguir, porque no tienen razón los que plantean la liberalización de los horarios comerciales, el planteamiento ficticio y falacia de que crean empleo. Es mentira. Lo único que consiguen a lo largo de los últimos 20 años es tener
menos trabajadores y los que tienen, tenerlos a tiempo parcial y con horarios a la carta. Al final se trabajan las mismas horas con más trabajadores, con lo cual las condiciones de los que trabajan son peores. Esa es la conclusión. Pero los gobiernos no escuchan. El gobierno, que se supone que la palabra lo dice, gobierna, en este momento de crisis, son unos mandados de las grandes corporaciones financieras, los grandes protegidos de esta crisis. ¿Qué sentido tiene que los grandes bancos de este país, a los cuales se les ha tenido que sustentar con miles y miles de millones de euros de dinero público, sigan teniendo unos beneficios astronómicos en plena crisis? ¿Por qué no se hacen normas que esos beneficios repercutan de forma mayoritaria en los que de verdad están pagando esta crisis? A mí no me importa que un banco quiebre. A mí me importa que quiebre el sistema. El sistema tiene que perdurar, el sistema tiene que permanecer, porque en una economía de mercado el sistema financiero es fundamental. Pero ¿qué me importa a mí las acciones de Emilio Botín? Si las pierde o carecen de valor o pierden el 80%, no nos debe preocupar. Y el gobierno no le debe preocupar eso. Sin embargo, estamos pagando la consecuencia de un capitalismo feroz, sin reglas. Esa es la consecuencia de lo que se ha pagado. Se dijo que iban a refundar el capitalismo. Ya se ha olvidado todo, no se ha hecho nada. Si no se hace un capitalismo con reglas, no se saldrá de la crisis. Son fundamentales. Los gobiernos están para gobernar. Y si no, tenemos un problema. Y es que la sociedad, que ya nos está dando la espalda, no se siente representada. Habrá parte de esa sociedad que cogerá otros caminos. Y esa preocupación debe estar presente en todos nuestros actos diarios, como organizaciones responsables de una democracia que garantice la paz social, que es lo que ha hecho la democracia, la socialdemocracia a lo largo de estos años en Europa como referente. Sin embargo, hemos perdido. Los gobiernos que mantenían ese estatus de compromiso social han perdido el poder. Nos gobiernan poderes no democráticos. Y eso tiene en el tiempo un límite. Y el límite está llegando. El límite temporal prácticamente se nos está acabando. Hay, y lo habéis visto, y está permanentemente en nuestro país, lo que se le ha debido llamar el movimiento del 15M y la Revolución de España, la Hispanic Revolution. No nos lo tenemos frívolamente. No es una situación a la que podamos mirar de soslayo. Es una situación absolutamente preocupante para las organizaciones sindicales. Tenemos que mandar un mensaje de que los que no se sienten representados tengan juego en esa representación para poder tener más fuerza, porque la cuestión está en que la sociedad tiene que ganarle al gobierno y contraponer poder con los que ahora son los que únicamente están condicionando las actuaciones de los gobiernos. Yo estoy seguro que las reflexiones que vamos a hacer en las ponencias, todos estos temas se van a discutir. Son absolutamente necesarios. UNI, a nivel Europa, a nivel mundial, forma parte del movimiento sindical mundial. El movimiento europeo tiene que encabezar una movilización social. Somos los que más posibilidades tenemos, somos los que más recursos tenemos y los que tenemos comparativamente la posibilidad de explicarlo de forma más contundente. Europa ha sido el referente a lo largo de muchos años de las mejoras sociales de los trabajadores. En este momento estamos en un retroceso inaguantable. ¿Qué os voy a contar de lo que pasa en Grecia, Irlanda, Portugal o España? Lo estamos viviendo todos los días, todos. Y solidariamente tenemos que anteponer los derechos de los trabajadores de la manera más contundente, y si tenemos que parar Europa para que reflexionen los que tienen que reflexionar, lo tenemos que hacer. El capital solo se mueve en una dirección, que es la seguridad. Para el capital, la seguridad es mayor interés que el beneficio. Si el capital tiene que volver a un principio de riesgo,
hay que hacérselo ver. Si no tiene riesgo, seguirá siendo depredador. No terminará nunca de comerse lo que quede. Esa es la reflexión que tenemos que tener como punto de partida para hacer nuestras actuaciones de futuro. En la seguridad de que eso va a ser una de las reflexiones que no vamos a dejar de hacer, yo os doy la bienvenida, deseo que las intervenciones sean fructíferas, que nos ayuden enormemente a los sindicatos españoles, porque estamos en necesidad de ello. Muchas gracias.